Juan entra en su apartamento de una habitación en un barrio obrero de Madrid. Las paredes están desnudas, apenas un sofá viejo comprado de segunda mano, una mesa plegable de IKEA y una foto de sus 2 hijos sobre la nevera. Esta imagen contrasta brutalmente con la vida que tenía hace 8 meses. Una casa adosada de 4 habitaciones en Majadahonda, 2 coches en el garaje y unas vacaciones familiares anuales en la Costa Brava. Este hombre de 42 años, ingeniero industrial con 15 años de experiencia, perdió absolutamente todo en 6 meses. Su casa valorada en 280.000 euros, sus ahorros de 15 años trabajando en una multinacional, el coche familiar, sus inversiones, y lo más doloroso de todo, ahora ve a sus hijos solo los fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones escolares. ¿Su error? Confiar demasiado en un divorcio amigable. Pensé que sería más fácil y civilizado, me cuenta Juan con la voz quebrada mientras sostiene un café frío entre las manos temblorosas. Llevábamos 2 años discutiendo por todo. Los niños de 8 y 11 años nos veían pelear constantemente por dinero, por horarios, por decisiones familiares. La tensión en casa era insoportable. Cuando mi exesposa me dijo una noche, Juan, hagámoslo sin abogados. Será más rápido, más barato y menos traumático para los niños. Solo firmamos unos papeles y ya está. Yo pensé que por fin había madurado y pensaba en el bienestar familiar. Quería evitar más conflictos delante de los niños, así que accedí inmediatamente sin pensarlo 2 veces. Lo que Juan interpretó como una decisión madura y responsable, se convirtió en la peor decisión financiera y legal de su vida. Sin asesoramiento jurídico, Juan firmó todo lo que le pusieron delante sin leer una sola línea del convenio regulador. Cedió la casa familiar temporalmente, con el argumento de que los niños necesitaban estabilidad educativa en su colegio. Aceptó una pensión alimenticia que consume exactamente el 60% de su sueldo mensual, dejándole apenas 800 euros para vivir. Renunció voluntariamente a reclamar la mitad de los 45.000 euros que tenían en cuentas conjuntas y fondos de inversión. Y lo más grave de todo, firmó un documento legal donde renunciaba expresamente y para siempre a la mitad de todos los bienes gananciales que le correspondían por derecho según el régimen económico matrimonial. Me dijo que era solo un trámite burocrático, continúa Juan mientras me enseña los papeles amarillentos que conserva como prueba de su ingenuidad, que después, cuando las cosas se calmaran, podríamos ajustar las condiciones si algo no funcionaba bien. Me aseguró que ella no era vengativa, que solo quería lo mejor para los niños. Pero en cuanto firmé esos papeles en el juzgado y el juez homologó el acuerdo, todo cambió radicalmente. Ya no era la misma persona que conocía desde hacía 18 años. Se volvió fría, calculadora, implacable. Me di cuenta de que había planificado cada movimiento desde el principio. La realidad devastadora es que Juan no había firmado un simple acuerdo de divorcio colaborativo. Había firmado su propia sentencia económica y familiar. Sin saberlo, había aceptado condiciones leoninas que ningún juez sensato le habría impuesto jamás en un proceso judicial contencioso, con representación letrada adecuada. La casa familiar, valorada en 280.000 euros según tasación oficial, ahora es propiedad exclusiva de su exesposa. Los 45.000 euros que tenían en cuentas conjuntas, fondos de inversión y planes de pensiones acumulados durante 15 años de matrimonio, también pasaron íntegramente a manos de ella. Incluso el coche Passat que él pagaba religiosamente cada mes con su nómina, pasó automáticamente a su propiedad exclusiva. ¿Y si esto te pasara a ti mañana mismo? Esta pregunta no es retórica. Miles de hombres y mujeres en toda España caen en esta trampa legal cada año sin darse cuenta de las consecuencias. Según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, el 87% de los divorcios que se tramitan en España se procesan por la vía del mutuo acuerdo. En principio, esto debería ser una buena noticia que refleja madurez social. Pero aquí está el problema oculto que nadie te cuenta. La inmensa mayoría de estas personas creen erróneamente que un divorcio, de mutuo acuerdo, significa simplemente firmar cualquier documento que tu excónyuge te ponga delante, sin leer la letra pequeña, sin asesoramiento legal y sin entender las consecuencias a largo plazo. Confunden peligrosamente ser amigable con ser ingenuo. La realidad legal es absolutamente brutal y despiadada.
Detrás de cada firma que estampas, hay consecuencias jurídicas devastadoras que pueden arruinarte económicamente para el resto de tu vida. Una simple renuncia firmada en un momento de buena fe, confianza o cansancio emocional puede costarte literalmente décadas de patrimonio familiar, años de esfuerzo laboral y tu estabilidad financiera futura. Y lo peor de todo es que una vez que firmas ese convenio regulador y el juez lo homologa oficialmente, deshacer esos acuerdos es prácticamente imposible desde el punto de vista legal. Hoy te explico cómo evitarlo con una ley que casi nadie conoce, pero que puede salvarte el patrimonio, los derechos de visita con tus hijos y tu futuro financiero. Porque hay una diferencia abismal entre ser amigable y ser ingenuo, y esa diferencia puede costarte todo lo que has construido en la vida. Comenta si tú también pasaste por algo así. Quiero saber cuántos estamos en esto. 3 meses después de firmar, Juan descubrió la verdad más amarga de su vida. Había sido víctima de una estrategia perfectamente planificada y ejecutada con la precisión de un relojero suizo. Su exesposa no había improvisado absolutamente nada. Mientras él creía ingenuamente que estaban tomando una decisión espontánea y civilizada para el bien de la familia, ella llevaba meses preparando cada movimiento legal con la frialdad calculadora de un ajedrecista profesional que anticipa las jugadas de su oponente. La primera señal de alarma fue cuando quise ver a los niños un miércoles por la tarde para ayudar a mi hijo mayor con un proyecto de ciencias. Recuerda Juan, apretando los puños hasta que se le marcan las venas. Llamé para coordinar la recogida del colegio como habíamos hecho cientos de veces durante el matrimonio, y su respuesta me dejó helado. Juan, el acuerdo dice claramente fines de semana alternos. Lee lo que firmaste. Cuando le recordé que habíamos hablado de ser flexibles por el bienestar de los niños, su respuesta me atravesó como una daga. Eso era antes del divorcio. Ahora tenemos un documento legal homologado por un juez que hay que cumplir al pie de la letra. Ese mismo día, Juan corrió desesperado a buscar los papeles que había firmado 6 meses atrás con la confianza de un cordero que va al matadero. Lo que leyó, línea por línea, lo dejó en estado de shock absoluto. No había firmado un simple acuerdo de separación temporal y civilizada como él creía. Había renunciado por escrito y de forma irrevocable a la patria potestad compartida real. Había cedido el uso exclusivo y disfrute de la vivienda familiar hasta que el menor de los hijos alcance la mayoría de edad o termine sus estudios universitarios. Y había aceptado una pensión alimenticia calculada sobre ingresos brutos que ya no percibía, porque su empresa multinacional había reducido su jornada laboral al 75%, debido a la reestructuración post-COVID. Pero lo peor, lo absolutamente devastador, estaba por llegar como un tsunami legal. Juan descubrió que su exesposa había estado moviendo dinero sistemáticamente de las cuentas conjuntas durante los últimos 6 meses del matrimonio, justo cuando él creía que estaban intentando salvar su relación con terapia de pareja. Pequeñas cantidades al principio para no levantar sospechas. 200 euros aquí para ropa de los niños. 350 euros allá para arreglar la lavadora, 180 euros para la matrícula del gimnasio de los pequeños, 420 euros para el seguro del coche, siempre con justificaciones domésticas absolutamente convincentes y cotidianas. Cuando Juan sumó meticulosamente todas las operaciones bancarias con ayuda de una calculadora, la cifra lo dejó literalmente sin aliento. 400 euros transferidos estratégicamente a cuentas corrientes a nombre exclusivo de su ex esposa, en 3 bancos diferentes donde jamás habían tenido productos financieros conjuntos. Me di cuenta de que mientras yo creía honestamente que estábamos salvando nuestro matrimonio de 18 años, con sesiones de terapia de pareja todos los martes, ella estaba vaciando metódicamente nuestros ahorros familiares, como quien roba un banco desde dentro. Me explica Juan con una mezcla explosiva de dolor profundo e indignación contenida. Incluso había abierto una cuenta corriente y una libreta de ahorro en el Banco Sabadell, una entidad donde nunca habíamos tenido ni una simple tarjeta de crédito. Todo estaba milimétricamente calculado y ejecutado. La pesadilla legal de Juan empeoró exponencialmente cuando decidió consultar con un abogado matrimonialista para intentar revisar el acuerdo que había firmado en su momento de máxima vulnerabilidad emocional. El letrado, un hombre de 55 años con 30 años de experiencia en derecho de familia,
Después de estudiar minuciosamente los documentos durante 40 minutos en silencio absoluto, le dio la noticia que ningún padre divorciado quiere escuchar jamás. Juan, esto que has firmado es técnicamente legal según el ordenamiento jurídico español, pero sustancialmente abusivo desde cualquier punto de vista equitativo. El problema insurmountable es que tú renunciaste voluntariamente y por escrito a todos tus derechos. Demostrar vicio del consentimiento, error, dolo o intimidación va a ser extremadamente complicado, largo y costoso económicamente. Aquí está el error mortal que cometen literalmente miles de hombres y mujeres cada año en toda España. Confiar ciegamente en que el mutuo acuerdo significa automáticamente igualdad de condiciones y buena fe por ambas partes. La realidad legal es brutalmente diferente. Quien propone el divorcio amigable y quien redacta las condiciones suele ser precisamente quien tiene todas las cartas marcadas desde el principio. Mientras una parte actúa de buena fe y con generosidad emocional, la otra está ejecutando una estrategia jurídica perfectamente estudiada para maximizar sus beneficios económicos y minimizar completamente los derechos del cónyuge confiado. Juan también descubrió a través de un amigo común que trabajaba en el mismo bufete que su exesposa había consultado secretamente con un prestigioso abogado matrimonialista especializado en grandes patrimonios exactamente 6 meses antes de proponerle el divorcio amigable. Tenía copias detalladas de todos sus movimientos bancarios de los últimos 5 años. Había encargado una valoración oficial de la vivienda familiar a una empresa tasadora profesional y conocía al céntimo cuáles eran todos los bienes gananciales acumulados durante los 15 años de matrimonio. Mientras Juan creía ingenuamente que estaban improvisando una solución civilizada para evitar traumas a los niños, ella ejecutaba un plan legal meticulosamente diseñado y supervisado por un experto en la materia. Lo más doloroso de todo fue darme cuenta de que había firmado voluntariamente mi propia condena económica para los próximos 20 años, continúa Juan, con la voz entrecortada. El acuerdo especificaba textualmente que yo renunciaba, libre, voluntaria e irrevocablemente, a reclamar cualquier bien, derecho o participación del matrimonio, más allá de mis efectos personales, mi ropa y los recuerdos familiares sin valor económico. Había renunciado incluso a los muebles que compramos juntos durante 15 años de vida común, incluida la mesa del comedor donde celebramos todos los cumpleaños de los niños. Eso que parecía una ayuda generosa para evitar conflictos familiares, se había convertido en su ruina económica, legal y emocional para toda la vida. Comenta, sí, si tú también pasaste por algo así, quiero saber cuántos estamos en esto. Pero Juan no sabía que existía una protección legal que podría haberlo salvado de esta catástrofe financiera. Se llama el derecho a la información patrimonial previa y está recogido en el artículo 768 del Código Civil Español. Esta ley obliga a revelar todos los bienes, deudas y movimientos económicos antes de firmar cualquier convenio de divorcio. Si Juan hubiera conocido este derecho, habría podido exigir un inventario completo y verificable del patrimonio familiar antes de renunciar a nada. Nadie me dijo que tenía derecho a conocer todo el patrimonio real antes de firmar, me explica Juan. Mi exesposa me presentó unas cifras aproximadas de memoria, y yo confié, pero la ley española me protegía, y no lo sabía. El artículo 768 del Código Civil establece textualmente que, antes de la aprobación judicial del convenio regulador, cada cónyuge tiene derecho a solicitar la formación de inventario de los bienes comunes. Esto significa que Juan podría haber paralizado todo el proceso hasta conocer la situación patrimonial real, incluyendo esas cuentas secretas que su exesposa había abierto en otros bancos. Pero hay más protecciones que Juan desconocía completamente. El artículo 1393 del mismo Código Civil protege a los cónyuges de las disposiciones fraudulentas realizadas por el otro cónyuge en anticipación del divorcio. Esos 23.400 euros que su exesposa trasladó a cuentas propias durante los últimos meses del matrimonio constituyen técnicamente una disposición fraudulenta de bienes gananciales. Si hubiera conocido esta ley, habría podido reclamar la nulidad de todas esas transferencias, explica Juan. Pero nadie me informó de que mover dinero ganancial a cuentas propias antes del divorcio
puede ser considerado fraude legal según el Código Civil español. Aquí está la clave que puede salvarte. Según el artículo 1391 del Código Civil, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges pertenecen automáticamente a ambos al 50%. No importa quién los compró o quién figura como titular. La casa, los ahorros, las inversiones, incluso las cuentas que abrió su exesposa en secreto con dinero ganancial, pertenecían legalmente al 50% a Juan. Pero la protección más poderosa que Juan ignoraba está en el artículo 1328 del Código Civil. El consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo es nulo. Juan firmó creyendo que estaba siendo generoso, pero en realidad estaba siendo víctima de una ocultación sistemática de información patrimonial. Esto se llama dolo por omisión y puede anular completamente un convenio de divorcio. Cuando mi nuevo abogado me explicó que la ocultación de patrimonio constituye dolo legal, no podía creerlo, cuenta Juan. Mi exesposa conocía todos nuestros bienes, pero me ocultó las cuentas que había abierto y el dinero que había movido. Esto invalida legalmente mi consentimiento. Existe también una herramienta legal poco conocida pero extremadamente efectiva: la acción de complemento de legítima conyugal del artículo 834 del Código Civil. Esta acción permite reclamar bienes gananciales ocultados hasta 4 años después del divorcio, incluso si renunciaste a ellos en el convenio regulador. Según el artículo 1348 del Código Civil, cuando un cónyuge oculta bienes gananciales, pierde automáticamente sus derechos sobre los bienes ocultados, que pasan íntegramente al cónyuge perjudicado. Juan podría haber reclamado no solo el 50% de esos 23.400 euros, sino el 100% como sanción por ocultación fraudulenta. La ley española también protege específicamente el régimen de visitas con los hijos. El artículo 94 del Código Civil establece que el juez velará por el cumplimiento del régimen de visitas, comunicación y estancia que hubiera sido acordado. Esto significa que Juan puede solicitar la modificación judicial del convenio si se demuestra que las condiciones pactadas perjudican el interés superior de los menores. Mi abogado me explicó que firmar un régimen de visitas demasiado restrictivo puede modificarse judicialmente si se demuestra que perjudica la relación paterno-filial, dice Juan. El artículo 91 del Código Civil permite revisar las medidas cuando cambien sustancialmente las circunstancias, pero la protección más importante está en el artículo 1303 del Código Civil. Los convenios matrimoniales pueden anularse por lesión cuando una parte obtiene ventajas desproporcionadas respecto a la otra. Juan renunció a 140.000 euros de patrimonio ganancial a cambio de nada. Esto constituye lesión extrema según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo 641-2021 establece que la renuncia a derechos gananciales sin contraprestación equivalente puede considerarse lesiva y, por tanto, impugnable. Juan tiene base legal sólida para reclamar. Finalmente, el artículo 1902 del Código Civil protege contra el dolo contractual. Ocultar información patrimonial relevante durante las negociaciones de divorcio constituye responsabilidad civil. Juan puede reclamar daños y perjuicios por la conducta dolosa de su exesposa. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende. Hoy, exactamente 8 meses después de conocer sus derechos legales, Juan me recibe en su nuevo apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Chamberí. La diferencia es abismal. Las paredes ahora tienen cuadros, hay una mesa de comedor de verdad, un sofá cómodo y, lo más importante, una habitación completamente equipada para sus hijos con 2 camas individuales, escritorios para estudiar y estanterías llenas de libros y juguetes. Cuando mi abogado me explicó que tenía derechos que podía reclamar según el Código Civil español, pensé que era demasiado tarde. Me cuenta Juan con una sonrisa que no le había visto en nuestras conversaciones anteriores. Pero la ley española protege más de lo que imaginamos. Solo hay que conocerla y aplicarla correctamente. La transformación legal de Juan comenzó cuando invocó el artículo 768 del Código Civil
para exigir un inventario completo del patrimonio familiar. Su exesposa se vio obligada a declarar ante el juzgado todas las cuentas bancarias, inversiones y bienes que había ocultado durante el proceso de divorcio. El resultado fue devastador para sus intereses. El juez descubrió cuentas por valor de 31.200 euros adicionales que no habían sido declaradas en el convenio original. La expresión de pánico en su cara cuando tuvo que revelar las cuentas secretas no tiene precio, recuerda Juan. De repente, la mujer que parecía tenerlo todo controlado se encontró expuesta legalmente ante un magistrado que no tolera la ocultación patrimonial. Aplicando el artículo 1348 del Código Civil, que castiga la ocultación de bienes gananciales, Juan no solo recuperó su 50% del patrimonio oculto, sino que obtuvo una compensación adicional del 25% como sanción por la conducta fraudulenta de su exesposa. En total, recuperó 38.900 euros que legalmente le pertenecían desde el momento del matrimonio. Pero la verdadera victoria llegó cuando Juan utilizó el artículo 1303 del Código Civil para impugnar las cláusulas más lesivas del convenio regulador. El tribunal consideró que renunciar a 140.000 euros de patrimonio ganancial sin contraprestación constituía lesión extrema y anuló parcialmente el acuerdo original. El juez fue muy claro, explica Juan leyendo la sentencia que conserva enmarcada en su escritorio. Dijo textualmente: la renuncia desproporcionada a derechos gananciales sin justificación objetiva constituye lesión contractual y vulnera el principio de equilibrio patrimonial del matrimonio. Mi exesposa tuvo que devolverme el 30% del valor de la vivienda familiar. Con esos 84.000 euros recuperados, Juan pudo dar la entrada para su nuevo apartamento y establecer un hogar digno para recibir a sus hijos. Pero lo más importante fue la modificación del régimen de visitas basada en el artículo 94 del Código Civil. Cuando demostré ante el juez que el régimen original impedía una relación paterno-filial normal, ordenó inmediatamente la ampliación de las visitas. Cuenta Juan con orgullo paternal. Ahora veo a mis hijos 2 días entre semana para ayudarles con los deberes, fines de semana alternos completos y la mitad de todas las vacaciones escolares. La diferencia en mi relación con ellos es espectacular. Los niños de Juan, que inicialmente se habían distanciado por la inestabilidad económica de su padre, ahora disfrutan de un hogar estructurado donde pueden estudiar, jugar y desarrollarse normalmente. El mayor, de 11 años, ha mejorado notablemente sus notas desde que tiene un espacio propio para concentrarse en casa de su padre. Mis hijos me vuelven a respetar porque ven que su papá luchó por sus derechos y recuperó la dignidad, me explica Juan, mientras me enseña los dibujos que sus hijos han hecho de la nueva casa. Ahora entienden que no era que su padre fuera pobre o irresponsable, era que no conocía las leyes que lo protegían. La situación económica de Juan también se transformó radicalmente. Con la reducción de la pensión alimenticia a una cantidad proporcional y justa, ahora le quedan 340 euros mensuales para vivir después de cumplir con todas sus obligaciones parentales. Ha podido reactivar su plan de pensiones, tiene un fondo de emergencia y por primera vez en 8 meses puede planificar vacaciones con sus hijos. La ironía es que ahora mi exesposa tiene que trabajar por primera vez en 15 años, comenta Juan con una sonrisa irónica. Ya no puede vivir exclusivamente de la pensión que yo pagaba. El juez consideró que una mujer de 38 años con estudios universitarios tiene capacidad laboral plena, pero la transformación más profunda de Juan no es económica ni legal, es emocional y psicológica. Ha recuperado la confianza en sí mismo y en el sistema judicial español. Ya no se ve como una víctima de las circunstancias, sino como un padre y ciudadano que conoce sus derechos y sabe defenderlos. Antes caminaba por la calle con la cabeza gacha, sintiendo que la vida me había estafado, reflexiona Juan. Ahora camino erguido porque sé que la ley española, cuando se aplica correctamente, protege a las personas honradas que actúan de buena fe. Juan se ha convertido en un activista informal de los derechos de los padres divorciados. Ha ayudado a 3 amigos en situaciones similares a conocer sus protecciones legales antes de firmar convenios abusivos. Todos ellos han logrado acuerdos mucho más equilibrados gracias a los artículos del Código Civil que Juan aprendió durante su proceso. Mi objetivo ahora
es que ningún padre o madre vuelva a pasar por lo que yo pasé por ignorancia legal, dice Juan con determinación. España tiene leyes excelentes que protegen los derechos familiares. El problema es que nadie nos enseña cuáles son esas leyes hasta que es demasiado tarde. La historia de Juan demuestra una verdad fundamental. El derecho español protege a quienes saben invocarlo correctamente. No importa que hayas firmado en un momento de vulnerabilidad emocional, si había dolo, ocultación, lesión o desequilibrio, la ley te da herramientas para corregir la injusticia. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa, y si te pisan, sabes cómo defenderte.